tema que el domingo pasado habíamos iniciado, pero con un enfoque y un perfil diferente en esta mañana. Y créanme que cuando decía el hermano César que uno preparando el mensaje aprende más de lo que uno se imagina, la palabra tiene que ser alimento para el que la comparte. Hermano, disculpe, se me fue la onda, en verdad que voy a tener que empezar a tomar tonocebrin o fosfoedoce, porque ahora los que nos quedamos aquí somos los adultos, obviamente. Los niños, tanto menores, bueno, van a pasar allá con quiénes, con Gloria. Okay. Disculpen, hermanos. Puede continuar, disculpen usted también. Gracias, hermano César. Y los niños mayores se quedan acá conmigo. Bien. El tema que yo deseo compartir con ustedes hoy quizás sea un tema que pocas veces se enfatiza realmente en la iglesia. Y créanme que le pido a Dios en esta mañana poder compartírselos de la mejor manera que me permita el Señor. Y yo le permito a mi Dios usar este vaso de barro para poder transmitírselo de la manera que debe ser. Y lo digo porque me preocupa en gran manera un cristianismo light, sin fundamento. Los fundamentos no se ven, pero cuando las cosas se vienen al piso o se trastocan, nos damos cuenta. Hace poquito vimos un muro caerse en una edificación y cualquiera que haya trabajado en la construcción sabe que la cosa no está solamente en cuanto hierro en tramas y haces el refuerzo, sino en lo que está allá abajo. Cuando empieza la presión a hacer la tierra su presión y el agua empieza a caer y empieza a sobrecargarse el peso, la carga va a determinar si eso se va a ir o no se va a ir. Pero si tiene un fundamento bien hecho, no se va a caer. Y de eso el Señor habla en la historia de los dos hombres que construyen. Uno construye sobre la roca, el otro construye sobre la arena. A los dos les suceden las mismas vicisitudes. Les vienen los ríos, las tempestades, las inundaciones, los vientos y dan contra las respectivas casas. ¿Y qué sucede? Que la que está sobre la arena se viene al suelo y es grande su ruina. Pero la que está construida sobre la roca no se cae, porque tiene, ¿qué cosa? Fundamento. Cuando yo uso esa palabra recuerdo mucho a mi abuela. Ella se fue con el Señor. Ella siempre me regañaba cuando tenía que regañarme, y eso no era siempre, pero sí bastante a menudo. Y me decía: hijo, tenga fundamento. Y esa palabra era muy utilizada en ese tiempo. Quizás ya ahora no se usa tanto. Pero el sentido de esa palabra era: hijo mío, parece firme, mantenga las cosas en las que ha sido enseñado, tenga convicciones en su vida de por qué lo hace y por qué no lo debe hacer. Y formado en esa escuela, me criaron dos mujeres. Yo no tuve el privilegio de tener un padre, una figura paterna en mi vida, pero esas mujeres me enseñaron a ser un hombre y a portarme como una persona del sexo masculino, lo que trae a colación que varias cosas que están sucediendo en el mundo se las achacan a quién te cría o a quién no te cría. Más que todo es cuál es tu fundamento. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Quién me lo dice? Cristo. ¿Y el testimonio de ese fundamento dónde lo tenemos? En la Biblia, en la palabra de Dios. Me gusta retomar siempre el término las Escrituras, que es el término antiguo y al que Jesús hace referencia. La palabra Biblia es de un origen diferente y realmente significa una pequeña colección de libros. Y viene y deriva de ciertas palabras del griego. No voy a ahondar en eso, pero
tú tienes en este libro suficiente y necesaria y precisa información para que tu alma se salve y escape de la condenación que vino al mundo. De hecho, para nosotros, que en un tiempo fuimos conocidos como el pueblo del libro, porque todo lo que nosotros creíamos y practicábamos o debemos mantener como creencia y práctica viene de aquí y se nutre y se retroalimenta en la palabra de Dios. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. ¿Cómo va a ser ese hombre? Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Hace mucho tiempo ese salmo tocó mi corazón profundamente. Y hay otros textos de la Escritura que siempre están en mi mente como campanadas sonando constantemente. Yo tengo que agradecerle al Señor al día de hoy por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Dios, por tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Un día abrí el Facebook y apareció una postal allí que decía: comencé a leer la Biblia y dejé o abandoné a la Iglesia Católica. Terminé de leer la Biblia y volví a la Iglesia Católica, porque solo hay una iglesia que Jesús fundó. Cuando yo vi eso, yo me rascaba la cabeza y yo decía: Dios mío, ¿cómo puede una persona decirme que ha leído las Escrituras y decir que le vino la luz y ahora abrazó las tinieblas? Si sabes estas cosas, bienaventurado serás si las hicieres. ¿A qué convicción llegué? Al simple y sencillo hecho de que la leíste, pero no le prestaste atención. Hasta el diablo lee la Biblia. Y hasta hay personas que se saben pasajes y un montón de textos de la Escritura, pero no basta con saberlos con conocimiento humano, porque la intención de Dios no era que este texto nosotros lo abriéramos para encontrar situaciones de conflicto intelectual con él. Porque déjenme decirles algo: Dios está en los cielos, Él habita en la eternidad, y su palabra es igual que el que la dio. Entonces no va a cambiar. Soy yo el que tengo que cambiar, soy yo el que tengo que ajustarme a eso. Pero si no tengo el fundamento, ¿cómo puedo defender aquello en lo cual yo mismo no estoy bien parado? ¿Han oído el problema que tienen las personas de cierta edad? Que tienen que agarrarse el uno del otro porque si no, los dos se caen. ¿Por qué? Porque como dice Salomón, las columnas, las guardas del templo ya no te sostienen. Cuando uno está muy jovencito, uno se para y se lanza de algún lugar y cae de pie como los gatos. Pero con cierta edad ya no lo podemos hacer, ¿verdad? O nos fracturamos, alguna situación ocurre. Y digo todas estas cosas porque para poder hablar de defender la fe, y doy gracias a Dios que el hermano César citó el texto de Primera de Pedro, cuando dice que debemos estar preparados. No es
que se vaya preparando. Debemos estar preparados para dar razón con mansedumbre y con reverencia de cualquiera que nos demande de la fe que hay en nosotros. ¿Sabe qué es una demanda? Es eso que cuando te llevan a la ley, te reclaman por esto, por aquello, te están preguntando qué pasó aquí. Y dice la palabra que tú debes dar respuesta. Es una figura muy jurídica. Ahora, quiero que me presten toda su atención para que puedan entender este aspecto de defender la fe. Porque cuando hablo de defender la fe, no significa que vamos a fruncir el ceño ahí, a cerrar los ojos y mirar mal a las personas. No, ese no es lo que está buscando el Señor. La palabra de Dios es poderosa. Por eso el domingo pasado decíamos que era como espada que corta más que una espada de 2 filos, que es capaz de penetrar hasta los tuétanos. Divide y parte el alma y el espíritu. Imagínense el poder de la palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y por la palabra de Dios se sostiene. Y el día del juicio, dice Jesús, yo no voy a perder el tiempo juzgando a nadie ni preguntándole qué hizo mal. La palabra que he hablado les juzgará en aquel día. Entonces, tú tienes que hacerte de este pan y de este alimento para que sepas a qué atenerte. Dios quiere creyentes con convicciones firmes, que saben en qué fundamento están parados y que no depende de quién lo diga, quién lo piense, sino qué dice Dios. Y si usted y yo estamos leyendo el mismo texto, aunque hay alguna diferencia en la aplicación de cómo sucedió esto o aquello, el origen es el mismo. Amén. Quiero invitarles a buscar un texto, además de Primera de Pedro, en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. La epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. En el libro de los Hechos se habla de una locación geográfica que se llama Berea. Y cuando los discípulos llegaron con el evangelio, allí dice que los bereanos tomaron una actitud ante la enseñanza del apóstol. Se buscaron las escrituras y todo lo que Pablo citaba, ellos, ok, y le ponían el ganchito. Y todo lo que Pablo seguía diciendo, ellos lo buscaban en la escritura, y si la escritura lo decía, entonces decían amén. ¿Okay? Esa es la actitud correcta. En este tiempo necesitamos más todavía. Quiero que noten cómo Dios prepara las cosas. Mientras buscan el texto de Colosenses. ¿Cuántos saben leer y escribir aquí? Levanten la mano. ¿Quién no sabe leer? Todos saben escribir. ¿Usted cree que Dios, desde el principio del mundo, no sabía quiénes iban a ser sus maestros? ¿Quiénes te iban a enseñar a escribir? ¿Recuerdan a la maestra cómo los guiaba? No, mi amor, esto se hacía así, te llevaba de la mano. ¿Cuál era la verdadera intención de Dios al enseñarte a leer y a escribir? Simplemente que vinieras al mundo, aprendieras a leer y escribir y después tirarte al infierno. No. La lógica del Espíritu nos dice que Dios quería que topáramos con este libro. Y que en el plan de Dios su palabra tenía que venir a nosotros por el libro. Y por las escrituras, el conocimiento de la verdad. Así nos llega el conocimiento. Los que han sido graduados de distintas disciplinas, licenciaturas, todos han tenido que leer un libro
Leer y escribir es básico para tener el conocimiento para poder ejercer determinadas oficios, profesiones o hacer cosas en la vida. Si usted va por una carretera y usted no sabe leer, ¿cómo sabe dónde queda Antón? ¿O cuántos kilómetros faltan? Entonces es necesario. No fue un invento a la locura, parece una bobería, pero es importante. Cuando Dios mandó a su Hijo al mundo, ya había anticipado la presencia de un imperio sobre la tierra que se caracterizó por abrir caminos, como fue Roma. Pero esos caminos eran las autopistas que Dios estaba preparando de anticipo a su Hijo para que a través de los discípulos el Evangelio llegara. Dios hizo las cosas muy bien. Preparó de antemano todas estas cosas. Así como preparó este tiempo para nosotros hoy. Amén. Bien. Allí en Colosenses capítulo 2, ¿quién me puede leer versículos 6, 7 y 8, por favor? Colosenses 2, del 6 al 8. Amén. ¿Qué dice? Que debemos estar arraigados y cimentados en la fe en la que hemos sido enseñados y evitar entrar en discusiones o debates estériles. En Judas, nada más tiene un capítulo, capítulo 1, no tiene más. En el capítulo 1, el versículo 2 y 3, dice: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a que contiendan ardientemente por la fe que fue dada una vez y para siempre entregada a los ángeles. ¿Qué dice aquí? Contender. O sea, luchar con denuedo, con ahínco, por la fe que fue dada una vez para siempre. Es la fe, es una sola fe. Por eso Pablo en la declaración apostólica dice: un Padre, un bautismo, un Espíritu, una fe. Hay tendencias en el mundo y hoy en la fe evangélica, la fe católica, la fe... No. La fe es una sola. Si es la fe de Cristo Jesús, es una sola. ¿Por qué? Él es el autor y el consumador de la fe. A diferencia de Abraham, Abraham es el padre de los que creen por fe. Pero el autor de la fe es Jesús. ¿Ok? Entonces la fe es una sola. Cuando hablamos de defender la fe, estamos hablando de defender aquello que Jesús vino a enseñarnos y aquello cuyo propósito lo trajo a este mundo, que era la salvación de todos nosotros. Ahora, etimológicamente hay una palabra que se utiliza aquí para hablar de defender y es apología. Es una palabra de origen griego que si la tuviéramos que traducir sería como decir en defensa de. Cuando hago apología, hago defensa de. Un abogado defensor hace apología de tu caso, si estás imputado. En la teología cristiana, como en la literatura, la apología consiste en la defensa sistemática de una posición o un punto de vista. Y es interesante porque la palabra viene del griego y designa hasta un concepto militar.
es la posición de defensa militar ante un eventual ataque o un inminente ataque. O sea, no es lo mismo estar a la defensiva que estar a la ofensiva. En las tropas militares y en la vida castrense, eso está organizado de una manera bien particular. Los que van al frente, al ataque, y los que van atrás van cuidando las espaldas. Y en las películas ustedes verán cuando dice, cúbreme. Y hay todo un sistema donde utilizan hasta la forma del reloj para decir, está a las 3 horas. O sea que el enemigo lo tienes a este lado. O lo tienes a las 6, está atrás de ti. 12, 3, 6, 9. Entonces hay toda una logística que se arma y toda una estrategia y una táctica. No es simplemente ir allá con armas y a ver que no. Es con inteligencia y con sabiduría que se hace la guerra y se defienden las cosas. A veces mucho creyente quiere defender el honor del Señor. Y se sienten no defensores de la fe, sino de la reputación divina. Hermano, Dios cuida su reputación él solo. Él seguirá siendo Dios por siempre y para siempre. Y nadie lo va a mover del trono. Así que déjele ese asunto de la reputación a Dios. Usted ocúpese de defender aquello para lo cual fuimos puestos en esa línea de defensa. Y que es un día con día. Hay dos propósitos que yo descubro en el porqué de esto. Primero, y si quieren anotar esto, anótenlo. Hoy quizás les voy a tomar unos minutos más para que lo puedan escribir. Pero el primer propósito de hacer defensa de la fe es derribar fortalezas mentales que los incrédulos levantan en sus mentes para continuar en su pecado o en su condición espiritual. Derribar fortalezas mentales que los incrédulos levantan en sus mentes para continuar en su pecado o condición espiritual. Y todo eso bajo la excusa de que tienen un problema intelectual con las Escrituras. Una vez yo le compartí a una persona del Evangelio y me dice, yo no sé ya, yo no estoy convencido de eso. Digo, el hecho de que no lo estés no significa que no se enseñe. La Biblia dice que el diablo cree y tienta, pero no se ha arrepentido. Es más, ya no se puede arrepentir. La Biblia habla de que hay criaturas que obedecen a Dios no porque quieren obedecerlo por amor, lo obedecen por obligación. ¿Quieren que les dé una muestra de eso? ¿Has considerado a mi siervo Job? Hombre, varón prudente, apartado del mal, temeroso de Dios. Sí, tócalo. Sí, está bien. Te permito que hagas eso, pero su vida no la tocas. ¿Qué hizo el diablo? ¿Tocó la vida de Job? No. ¿Qué hubiese pasado con el diablo si lo hubiera hecho? ¿Se pueden imaginar? Pero esa obediencia es la que le agrada a Dios. No, porque es la obediencia de un rebelde que lo hace porque no le queda otra cosa que obedecer. Es como el niño que usted lo está regañando y le está diciendo, siéntate, y él no se quiere sentar, y de pronto viene el cafá y se sienta, está ahí, ¿no? Toma esa actitud, pero por dentro estoy de pie. Esa es la obediencia de los enemigos, de los rebeldes. Dios no está buscando eso. Entonces hay mucha gente que dice que tienen problemas intelectuales. Eso lo van a encontrar en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. 2 de Corintios 10, verso 5. Allí dice la Escritura, y se van a dar cuenta que la Escritura habla más de la apología de la fe de lo que la gente se puede imaginar.
2 Corintios 10, verso 5. Ya Pablo ha dicho que las armas de nuestra milicia no son como carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para destruir qué cosa? Fortalezas. Porque así, aunque sean poderosas, hay que destruir, dice Pablo, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Quiénes tienen que hacer esa tarea en el mundo? ¿Los ángeles? No, nosotros. ¿Contra qué se va a enfrentar usted? La misma Biblia te lo está diciendo. Te vas a enfrentar con fortalezas. Tienes que destruir esas fortalezas. Por eso Dios te da armas que no son carnales. Porque tú no puedes ir a una persona y hablarle de Cristo y esa persona que te venga con una grosería o te suelte el perro de la casa que muerde. Bueno, tú harás algo con el perro, pero no puedes asesinar al que no recibe el evangelio. La historia de la iglesia, esa que se ve en la historia, es una historia muy oscura, sobre todo en ese periodo que concluye con la Reforma Protestante. El catolicismo de hoy no se parece en nada al catolicismo de los años 1400, 1300, donde solo por disentir en algo usted ya era visto como un hereje, donde personas de ciencia eran vistos como brujos y quemados en la hoguera, donde si usted se va aquí a Colombia cerquita, en Cartagena, va a encontrar un lugar donde había un área de tortura de la época de la Inquisición. ¿Quién nos dijo a nosotros que podíamos cortar senos a las mujeres? O hacer caballos de Troya para que la gente se convirtiera. ¿Quién nos dijo a nosotros que teníamos que asesinar a aborígenes o pueblos originarios para que se convirtieran a Dios? Eso solo tiene un origen. ¿Atacar al diablo con sus propias armas? No. Las cruzadas son una forma de desobediencia a este texto. Por eso, hoy, la iglesia esa tiene un montón de súbditos y seguidores que ni son chicha ni son limonada. Personas a las cuales usted le pregunta, dime cuál es el más grande mandamiento, por lo menos dímelo, y no lo saben. Personas que cuando se expresan de la Biblia ni siquiera saben, porque están viviendo en un mundo de películas. Ven las películas y hay películas de la época de Moisés y algunos están comentando que esos romanos que hacen ahí. Porque no se nutren, porque no se informan. Miren, a mí me mandaron en estos días algo en el WhatsApp que decía: ¿la salvación se compra? No, es gratis. ¿El amor de Dios se compra? ¿Cómo es? Gratis. ¿Las bendiciones de Dios se compran? ¿Cómo son? Gratis. Todas las bendiciones de Dios y todo lo del reino de Dios es gratis, aunque tuvo un precio. Cuando usted va a la discoteca, ¿lo dejan entrar gratis? Cuando va a comprar la bebida alcohólica, ¿se la regalan? Cuando el hombre va al prostíbulo, la mujer se va con él gratis. Decía el comentario abajo, parece increíble, hasta para ir al infierno pagan. Y nadie quiere ir al cielo, y es gratis. Así una vez una persona llegó al cielo, y él venía en la iglesia catedral, que donde está en la plaza de la presidencia. Cuando usted entra, a la mano derecha hay una tumba, porque antes acostumbraban a enterrar a los muertos allá adentro, pensando que si estaban allá adentro estaban resguardados.
La Biblia dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios por sus actos y por la creación. Pero no puedes escapar al juicio de Dios sobre el pecado. Pero en esa tumba hay una lápida muy grande donde aparece el hombre, el alma de la persona que está entrando supuestamente a la presencia de Dios. Y aparecen todas las personas a las que ayudó. Y los cojos que le están diciendo a Dios, mira lo que hizo por mí, y esto, y aquello. O sea que, déjalo entrar. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y se cuenta que una persona llegó al cielo y tocó la puerta. Y dice, ¿cuánto tengo que pagar por entrar aquí? Dice, es un precio muy alto. Entonces dice, bueno, yo quiero ofrecer todo lo que yo tengo allá en la tierra, pues para que lo usen para... Dice, no. Comenzó a hacer ofrecimientos de todo lo que él había tenido en el mundo. Hasta que ya se enfureció y dice, bueno, aquí hay que entrar, es gratis. Dice, exactamente. Así se entraba aquí. Gratis. Pero tenías que pasar por el Calvario. Entonces hemos hecho una distorsión. Nosotros tenemos que retomar el Evangelio, retomar la enseñanza, seguir nutriéndonos en la palabra, seguir meditando en ella, seguir escudriñando en ella, porque dice el Señor, ustedes me dicen que en ellas está la vida eterna, pues escudriñenlas. Usted le pregunta a mucha gente, ¿qué es la Biblia? Y la gente dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿la obedeces? ¿La meditas? ¿O está llena de polvo ahí en la casa? No me interesa si es la versión Reina Valera, si es Dios habla hoy. Dios te va a hablar. El primer texto que vino a mi mano fue un Nuevo Testamento. Era un Nuevo Testamento muy pequeño. Me lo regaló un sacerdote que se llamaba Monseñor Severino Escolano Pérez. Nunca he olvidado su nombre. Porque era de los pocos sacerdotes que tenía convicciones. Y dio todo lo que tenía. Su vida la entregó prácticamente al servicio ahí. Y él vino y me regaló ese Nuevo Testamento. Era de color vino y tenía una crucecita. Yo creo que ni él se imaginó lo que él estaba haciendo. Porque yo agarré ese Nuevo Testamento y yo lo sentí importante. Ese Nuevo Testamento era importante para mí. Comencé a leerlo. Yo era un muchachito de 7 años. Como yo no sabía poner divisiones, ni sabía el asunto de los capítulos, ni los versículos, ¿qué yo hacía? Yo dibujaba muñequitos, estrellas, barquitos. Entonces ya yo sabía dónde había quedado. Y luego seguía la lectura. Conservé ese Nuevo Testamento por mucho tiempo. No sé en qué mudanza se me escapó y lo perdí. Pero fue el primer Nuevo Testamento que tuve. Y siempre tuve una pasión por la palabra. Llegó la década del 70 y llegó un sacerdote a ese pueblo. Y ese hombre empezó a trabajar con nosotros en campamentos, en retiros y en convivencias. Y estaba estrenándose en ese tiempo la Biblia Dios llega al hombre, el Nuevo Testamento, Dios llega al hombre. Bueno, pero Dios estaba trabajando. Dios estaba limpiando mi corazón. Yo podía estar allá adentro, participaba de la misa y era sacristán y conocía muchas cosas. Sin embargo, en mi fuero interno, en mi corazón, yo sabía que algo no estaba bien allá adentro. Que algo no coincidía con el modelo. Yo leía el libro de los Hechos y yo veía el trato de sus hermanos y yo decía, esto no se parece en nada a lo que yo estoy viendo aquí. Aquí dice que tenían gozo y compartían y partían el pan en las casas y todo era una coinonía muy particular, muy especial.
Y yo decía, pero ¿por qué es que cuando salen estos hombres de aquí se van para la cantina? Supuestamente salen del santuario de Dios y ahora van para la cantina y salían de allá borrachos. ¿Cómo no me hacía match eso en mi cabeza? Y yo seguí buscando. Hasta que llegué a una época en mi vida, en la época de la juventud, cuando uno empieza a los 16, 17 años, comienzas a mirar la vida de una manera un poco diferente y comienzas a hacer preguntas. Y las preguntas son buenas. Y a Dios no le molesta las preguntas, siempre y cuando tengas temor de Él. Láncele todas las preguntas que tenga que hacerle. Él te dará respuesta a las que tiene que darte respuesta y a otras no le dará respuesta. Pero jamás te va a mentir. Jamás. Y yo comencé a buscar. Y creo que ya algunos de ustedes saben cómo yo conocí el plan de la salvación. En un tinaco de basura, pensando, veía hojas caer. Ya venía diciembre y eran esos veranos que empezaban muy, muy temprano y se ponía el cielo bonito y empezaban esas hojas a caer. Y de una manera mecánica yo me acerqué y me quedé viendo el tinaco y allá adentro había un tratado. Y el tratado tenía una figura de la famosa estatua de Nabucodonosor. Eso me llamó la atención, porque todo lo que tenía que ver con la palabra me llamaba la atención. Y ahí decía, si usted quiere un curso por correspondencia, mándenos esto. Yo hasta le pasé agua porque estaba sucio. Y lo escribí. Lo tuve que meter en un papel blanco para que pudiera verse, porque nada más era un pedacito. Me lo enviaron. Me respondieron. Era un curso que se llama Tesoros de Vida, que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En los domingos yo escuchaba la voz de la esperanza. Luego me vengo a Panamá y estando en Panamá yo comienzo a ebullir en un proceso de ebullición espiritual porque yo topé con la voz del himno. Eso en Chiriquí no se conocía, pues. Y de pronto estoy escuchando Cruzada con Luis Palau, La Hora de la Reforma con el hermano Juan Monstra y otros tantos programas. El hermano Luis M. Ortiz del Movimiento Misionero Mundial, que es un movimiento pentecostal, pero un hombre con un mensaje profundo en la palabra. O sea, yo tuve muchos maestros, muchos guías, un solo maestro. Y lo que soy hoy es producto de todas esas afluentes. ¿Y qué hizo el Señor? De ahí Él me dice, toma esto, toma esto, toma esto, y armó mi vida espiritual. Hoy puedo decirles que es un proceso que Dios lleva contigo. Que Dios te puede hablar hasta por las mulas si es necesario. Pero el Señor siempre te va a llevar a una sola verdad. Él no ha cambiado su mensaje. Afuera lo quieren cambiar. Y yo tengo la capacidad por el Espíritu de Dios de asumir, no importa cuánto conozca o no la Escritura, en el lugar donde estoy, en el momento en que estoy, con la capacidad que me ha dado el Señor de defender esta santísima fe que nos fue conferida hace miles de años. Tú puedes. Esto no es un asunto de un clero. Aquí hay un gran error, producto de las malas interpretaciones y de los desmanes de algunos que quieren tener poder y querer gobernar almas y destinos, cuando no nos llamó Dios a eso, no haciéndose de la cabeza, dice la Escritura. En el Nuevo Testamento, en una congregación cristiana, el presbítero principal, el que presidía, es una figura derivada de la antigua sinagoga, donde había un principal que manejaba toda la congregación. Pero él no funcionaba solo. Lo que se entiende por la Escritura era que habían varias personas, que era un consejo de ancianos que gobernaban la iglesia. El principal era el primero entre iguales. Él se paraba aquí y daba la palabra. Pero cuando él iba hacia allá, era igual que todos los demás. Pero a él se le pedía que fuera ejemplo a los creyentes. Por eso Pablo le escribe estas cosas a
a Timoteo diciéndole que sea un ejemplo a los creyentes. Por otro lado, cualquier persona podía pararse en la congregación bajo el permiso de ese principal, compartir un salmo, compartir algo que Dios le había revelado en la Escritura y que era conforme a la enseñanza y la doctrina, algo que aprendió del Señor, lo que Dios hubiera hecho, y todo el mundo decía amén. Se saludaban con ósculo santo y todo lo tenían en común. Pero obviamente habían luchas, habían enemigos afuera, y esas fortalezas había que destruirlas. Eso en 2 de Corintios, ya Pablo nos lo está anticipando, y eso empezó muy pronto en la iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio fue tan drástico para la sociedad en la que empezó, que tal enseñanza y tal doctrina chocaba de frente con dos cosas. Y vamos a seguir chocando con las fuerzas políticas que gobiernan el mundo y las fuerzas religiosas que arrastran el mundo. Hay que sacar la religiosidad de la iglesia, porque la religión no salva a nadie. La religión no murió por ti. Cristo fue el que murió por ti. Y Cristo es una persona real, con un hecho histórico que se da en el tiempo. Pues la palabra dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando Jesús aparece, comienza a destruir esas fortalezas. Fortalezas que tenían que ver con un fariseísmo hipócrita. Fíjense que la palabra fariseo ha quedado seudónimo de hipócrita, pero en realidad era un grupo que derivaba del judaísmo, que eran más ortodoxos que los saduceos. Los saduceos se iban por la corriente política y estaban muy de la mano con los políticos de la época, aunque fueran lo que fueran. Y los otros eran más ortodoxos, que creían que había que separarse un poco. Pero el problema con ellos es que ellos decían ser, pero no eran. No hay peor cosa que toparse con uno que dice que es cristiano y no lo es. Eso es un dolor de cabeza muy grande. Ellos creían en las Escrituras que eran palabra de Dios, no las negaban. Creían en la resurrección de los muertos. Ellos creían en diezmar. Ellos creían en la oración. Pero ¿cómo era la oración del fariseo? Era una oración que dice que ni siquiera oraban a Dios, oraban consigo mismos. ¿Se acuerdan la famosa historia de Jesús? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Y el fariseo oraba consigo mismo diciendo: gracias Dios te doy, porque no soy como los demás hombres, ni como este. Imagínense. Y dice que el hombre, el publicano, no quería ni alzar los ojos al cielo, y oraba con el Señor y le decía al Señor: Señor, séme propicio a mí, el pecador. Y Jesús dio su dictamen y dijo: les aseguro que el publicano bajó a su casa justificado. Constantemente vemos a Jesús en ese choque frontal con el fariseísmo. Chocó contra la religiosidad de la época, que decía que ustedes mandan a la gente a hacer algo que ni ustedes mismos están haciendo. Le ponen cargas a las personas que ustedes mismos no mueven un dedo para moverlas. ¿Saben cuánto liderazgo corrupto hay en la iglesia? Y hay que defender la fe en medio de eso. Ladrones, salteadores, personas que vienen hablando, dicen ellos que el evangelio del reino de Dios, y lo que están predicando y lo que están enseñando es doctrinas de hombres, y algunos hasta doctrinas de demonios.
De esos hay muchos y algunos muy populares. Pero ¿cómo podemos nosotros confrontar eso? Bueno, la primera actitud es manténgase usted libre de toda contaminación. Mira, aunque lo diga el Papa de Roma, aunque lo diga quien lo diga, si Jesús no lo dice, no va. En esta casa, en esta vida, se hará lo que el Señor dice. Y tienes que llegar a un punto de poder declarar en tu defensa de la fe contra ti mismo cuando dice el Señor: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Hágase tu voluntad. El hermano César decía que cuando cantamos ese "tú eres el alfarero", toma mi vida, hazla pedazos si es necesario, y cuando le está haciendo pedazos, te empiezas a quejar. Ay, Dios mío. Mejor que la hagan pedazos y la vuelva a hacer que cogerla toda entera. Decía el Señor: si tu ojo te es causa de pecar, sácalo. Mejor que entres tuerto al cielo que con los dos ojos al infierno vayas ahí. Si tu mano te es causa de pecado, córtala. Defiende tu fe aún de ti mismo. Porque hay momentos que hay tendencia a ablandarse porque nosotros mismos estamos un poco debilitados. Cuando es así, no te ablandes. Dígale: Señor, Señor, yo sé que esto es así. Yo necesito que me ayudes. Yo tengo que llegar a la meta. ¿Cuántas veces hemos visto en las Olimpiadas personas que empezaron corriendo, se lastimaron y aún así siguieron corriendo y algunos hasta ganaron la carrera? Corred, dice San Pablo, pero corred de tal manera que ganéis. El otro propósito que yo veo es que en la Escritura se intenta que aprendamos con la Escritura misma a nulificar todo argumento y excusa que se levante en la mente humana contra la verdad. Tenemos el poder de anular. Hoy estamos en una generación que todo lo que hace es sacar decretos. Parecemos como Ministerio Público, esas cosas, por ejemplo. Decreto que este año va a ser el año de los melones. Decreto que vas a tener una semana de bendición. Mire, el decreto de la bendición se estableció hace más de 3.000 años. Te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y haciendo esto bendecirás a otros. La Biblia dice que tú tienes el poder y la autoridad de llegar a una casa y decirle a la casa, si la casa es digna, la paz sea con esta casa. Si la casa es digna, tu paz, que es la paz de Dios, vendrá a esa casa. Mas si no es digna, retornará a ti. ¿Qué significa? Que si hay resistencia y oposición al mensaje, obviamente los resultados que se esperan no son los que van a ocurrir, pero tú seguirás siendo el mismo. Amén. En medio de las luchas, en aquel día en el calabozo, Pablo y Silas están haciendo una defensa de su fe. Allá en el cepo están cantando himnos. Y la defensa de esa fe los defendió a ellos. ¿Y qué pasó? Vino el terremoto y todo lo que ocurrió después y la salvación de otras almas a través de eso. Dicen que la iglesia se mantiene limpia cuando la persiguen. No sé, que hay algunos hermanos que siempre están orando para que Dios mande persecución. Dios manda persecución. Haznos la vida de cuadrito para que sea blanquita. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces cuando estamos en el momento de la bendición, la tendencia de algunos es olvidarse del Señor? Conozco una persona que pidió al Señor un trabajo. La iglesia oró por esa persona. No pasó un mes y Dios le dio no solo un trabajo, un muy buen, gran trabajo. Hoy
Desde ese día hasta acá no va a la iglesia. Porque tiene mucho trabajo, dice. En la primera iglesia bautista de Panamá había un pastor que se le acercó un hermano y dice: hermano, yo quisiera diezmar más, pero tengo un trabajo que me da muy poquito para diezmar. Ore, pastor, para ver si yo consigo una gabelita mejor. Vino el pastor y oró por él. Y le dieron un trabajo donde ganaba casi $1,000, imagínense, en la década del 70. Eso era un gran salario. Y un día se acerca al pastor y le dice: pastor, necesito que ore por mí. Dice: ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Dice: no, pastor, es que quiero que ore para ver si puedo diezmar menos. El pastor le dice: bueno, mira, si tú quieres diezmar menos, voy a orar para que te bajen el salario. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Defiende tu fe, pero no negocies la palabra de Dios. No la adulteres, no la cambies. A veces mi esposa me dice: ¿cómo ustedes pueden pararse allá adelante si ustedes son hombres? Y ustedes también tienen fallas y nadie le ve más la falla a uno que a la esposa. ¿Sí, verdad, hermano? Se lo conocen de arriba abajo. Y tienen hasta una agenda. ¿Sí o no, varones? Pero ¿qué hago yo? Si yo tengo una debilidad, vamos a decir, que me gustara en un momento dado, y esto es simpático lo que los hermanos hacen a veces. Conocí un hermano que le gustaba jugar caballos antes de conocer al Señor. Se bautizó, pero los caballos lo seguían persiguiendo. Si yo tuviese ese problema, aunque yo esté anunciando el Evangelio, yo no puedo decir que jugar caballos no me aparta de la perfecta voluntad de Dios. Tengo que declararlo, aunque yo sé que estoy recibiendo el golpe también. Pero no puedo negociar la palabra. Dios es santo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dice: santo, santo, santo. Adoramos a un Dios santo. Pero dígame si su santidad alcanza la santidad de Dios. No, pero por eso vas a dejar de adorar a Dios. Tampoco. Lo que te estoy diciendo es que tienes que limpiarte y seguir caminando. Si fallaste y te enojaste, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. O sea, tú estás en el mundo. Acuérdate que es una batalla. Y siga adelante. Aunque los caballos lo persigan. Alabado sea Dios. En Estados Unidos hay una situación muy difícil en el tiempo pasado con los bautistas y otras iglesias más conservadoras. Los hermanos salían del templo, pedían permiso para salir, ¿sabe para qué? Para fumar. Y estaban los hermanos allá afuera tirando la cortina de humo. Y estamos cantando: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Tienes que cantarlo, aunque todavía hay alguna cosa que tenga que soltarse en tu vida. Alabe a Dios. En medio de la prueba, alabas a Dios. O sea que no es como tú te sientes, sino qué dice la palabra, a dónde nos quiere llevar el Señor. Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco. Entonces llega el diablo y comienza a trabajar las áreas donde más te ataca. ¿Por qué les digo esto? Porque defender la fe no es confrontar a un testigo de Jehová con esas doctrinas raras que tiene, o a un mormón que te viene hablando de Cristo y termina hablando del libro de Mormón, o un católico con su virgen y su santo y todas cosas esas. No se trata de eso. Miren, la mayor área de ataque la tienes cuando te miras al espejo, la tienes delante de ti. ¿Sabe por qué? La primera cosa que el diablo ataca
es tu identidad. Y te va a preguntar, ¿y quién eres tú? Y ahora vienes de qué. ¿Quién eres tú? ¿Se acuerdan la pregunta? Y quiero que vayan conmigo a la historia de la vida de Jesús. Cuando el enemigo tienta a Jesús la primera vez en el desierto, ¿qué le dice en la primera tentación? ¿Quién lo recuerda? Si eres hijo de quién? De Dios. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Era una tentación, pero había que hacer defensa de la palabra del Señor y de lo que era la enseñanza del momento. ¿Cómo contestó Jesús? No solo de pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ignoró totalmente si le tenía que decir si era hijo o no era hijo. Él sabía quién él era. No te voy a responder eso porque yo sé quién soy, pero no voy a hacer caso de tu pretensión. ¿Soy o no soy? ¿Qué te dice la fe? Cuando llegaste al Señor, ¿qué se te dijo? ¿Qué se te enseñó? Arraigado y cimentado, dice Pablo. ¿Qué se te enseñó? Que si creías en Jesucristo, tendrías perdón de pecados y vendría a ti una nueva vida y obtendrías como herencia la vida eterna. ¿Cierto? Eso fue lo que se nos dijo. Y que a partir de allí, por la fe, tenías que considerarte, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Juan capítulo 1 dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no tengo que probarle al diablo ni a nadie si soy o no soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios porque Él me dio el poder de ser hecho hijo de Dios. En eso descansa la fe. No en cómo te sientes, porque un día te puedes sentir una etcétera, pero sigues siendo hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Nada va a cambiar eso. Miren, en la historia de la Biblia han habido defensores de la fe como Pablo, como Apolos, que era un excelente defensor de la fe, el mismo apóstol Pedro, y el caso de Judas. Pero también hay algunos hijos de los apóstoles que vinieron en tiempos después que sobresalen en la historia de la iglesia. Hay hombres como Justino, en el año 100 al 165, Ireneo, el famoso discípulo de un gran predicador que se llamaba Policarpo, mártir. A Ireneo le tocó vivir entre los años 130 al 201, 202, y le tocó confrontar una enseñanza que por en aquel entonces se conoce y se sigue conociendo como el gnosticismo, que planteó que como ellos no entendían el asunto de la encarnación de la forma tan sencilla como la entendió la Iglesia Apostólica, decían que bueno, que Jesús, ese cuerpo no era cuerpo, y que ese cuerpo era medio prestado y que después quedó en un estado espiritual donde él era como una teofanía, era una cosa rara. Era una cosa rara y no voy a perder el tiempo repitiendo, lo pueden buscar en la data. Pero él enfrentó eso. Pero Ireneo dijo algo: voy a confrontar a los predicadores de Satanás, pero quiero que en la iglesia se sigan manifestando los dones del Espíritu. Tenemos que seguir orando para que el Espíritu de Dios se manifieste de la manera que la palabra de Dios enseña. Tertuliano es otro gran defensor de la fe. Aún dentro de los que se
denotan dentro del mismo movimiento que en aquel momento desembocaría en lo que es la Iglesia Católica, hombres como San Jerónimo, Tomás de Aquino, aún Agustín, en su momento tuvieron que hacer defensas de cosas legítimas del Evangelio. Martín Lutero, John Hughes, fue quemado en la hoguera. Y él casi proféticamente dijo: ustedes matan al cisne. Y 100 años después levantó el Señor otro. Se llamó Martín Lutero. Y cuando digo esto no quiero incluir solamente las evidencias históricas y arqueológicas. Se tenían muchas dudas en relación si la palabra era o no legítima, si era correcta, si no era correcta, hasta que se descubrieron los documentos de Qumran el siglo pasado, donde se encontró todo el texto de Isaías, completito. Y hoy se están desempolvando ciudades, y cada vez que se desempolva la historia, lo que va saliendo a la luz es que la Biblia tenía razón, que fue exactamente como la palabra lo dijo. Y me hace recordar a aquel joven en la escuela, que el profesor, ridiculizando estas historias, decía: dice, miren pues, eso de que el mar se abre y se traga un ejército. Eso no fue así. Lo muy probable es que pasaron por un área donde el mar se retiró por un tiempo y después, ¿no? Y aquel joven, lleno del gozo del Señor, decía: aleluya, gloria a Dios, milagro, milagro. Y el profesor dice: bueno, ¿en qué está el milagro? ¿Y por qué esa algarabía? Dice: mire, si usted dice que el pueblo hebreo cruzó por la orillita del mar, o sea que cruzaron casi en seco, pues eso yo lo puedo creer, porque Dios estuvo ahí. Yo lo que quiero que usted me explique cómo un pueblo cruza por ahí mismo y un ejército se ahoga en esa charca. Miren, en la aritmética hay un número que se llama el número áureo, el número de oro. Es una cifra que voy a dejárselo de tarea, que está en todos nosotros, en la creación, está en la mariposa, está en la hoja que cae. Es una cifra que está contenida en toda la biología del planeta. En toda la creación, ese número denota todas las demás cosas y giran alrededor de ese número. Por eso se le llama el número de Dios. Todos nosotros caminamos sobre la tierra en un ángulo de 23 grados. Nadie camina erecto. Y vamos de acuerdo a la inclinación del planeta también. Todo habla, y quiero que vean la gloria de Dios en esto. Dice que Dios hizo el sol y la luna, porque sobre la tierra habían de alumbrar. ¿Y qué hizo sobre la tierra? Puso al hombre y a la mujer. Y una cosa representa al varón y otra cosa a la hembra. Y el ciclo de una mujer, de su periodo menstrual, lo gobierna la luna. Cada 28 días viene el periodo. ¿Verdad que sí, señores? Mis distinguidas hermanas, cada 28 días. La luna gobierna prácticamente todas las cosas, las mareas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. A veces pensamos que esas historias son como fábulas. ¿Dónde está lo fabuloso? Dígame qué de fabuloso tiene Jacob, un mentiroso y engañador. Eso es fabuloso. Sin embargo, Dios lo metió en la historia de la salvación del hombre para que vea que Él trabajó con seres humanos, no con ángeles. El gran predicador Charles Spurgeon dijo de este texto que una mujer un día se le acercó, porque él estaba hablando de ese texto cuando dice la Escritura: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y la mujer vino y dice: yo no puedo creer eso de Dios, que Dios aborrezca a alguien. Y el hermano Spurgeon le respondió y dice: hermana, voy a serle bien sincero.
Yo puedo aceptar que Dios aborreció a Esaú. Lo que yo no entiendo es cómo pudo decir que amó a Jacob. Con ese barranco de mentiras y engaños y de todo. ¿Cuál fue el pecado de David versus el de Esaú? ¿Qué hay de fabuloso en eso? Un desobediente acá, un lujurioso acá y asesino porque mandó a matar al marido de la mujer con la que había estado. ¿Qué de fabuloso tiene eso? ¿Saben qué es lo fabuloso? La gracia de Dios en este asunto. Todo es una corriente de gracia. La gente piensa que la gracia no ha existido, sino que vino, obviamente con Jesús vino el cenit, el top de la gracia de Dios. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia fue manifestada ¿a quién? A todos los hombres para salvación. Pero la gracia ya viene desde la época del Génesis. La gracia fue lo que impidió que Adán muriera. Y la gracia es lo que ha impedido que nos mate el día de hoy. ¿Por qué tiene Dios que soportar criaturas rebeldes y contumaces? ¿Por qué? No tiene por qué hacerlo, hermanos. Pero tampoco debemos ser arrogantes porque no lo hacen. Los hijos de Aarón murieron. Aquel que tocó el arca, ¿se acuerdan? El coatita. Usa, toca el arca. Y todo el mundo dice, pero ¿por qué lo mataste si él estaba tratando de ayudar? Dios le había dicho muy claro a Moisés cuál era la función de cada uno. Al coatita se le enseñaba que todo su trabajo era la utilería, todos los tazones, ellos tenían que tener todo eso en orden, todo el instrumental del tabernáculo y de los sacrificios. Pero se les tenía prohibido que nunca jamás tocaran el arca. Y luego Usa se sintió que ¿qué iba a pasar si el arca caía al suelo? No iba a pasar nada. Si el arca caía y se enlodaba, ¿qué manchaba ahí? La tierra cuando se moja, ¿qué se convierte? En lodo. Cuando se seca, se vuelve polvo, pero no hay pecado en ella. En la mano del hombre sí lo hay. Es la mano del hombre en donde debe estar la mano de Dios, lo que el Señor no quiere. No son mis razonamientos, no es tu habilidad. Por eso es que cuando el enemigo ve a alguien que se levanta y trata de dar defensa de la fe, lo ataca con todo. A veces en los trabajos yo he visto pocos, algunos hermanos que le han caído. Dios mío, pero sí, alabo al Señor, porque hay algunos que se defienden bonito y defienden la fe bonito. Atacará tu identidad si eres hijo de Dios. Fíjense que siguió el ataque, que cuando Jesús está colgado en la cruz, ¿qué decía? Si eres hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso va a ir contigo hasta el final. Así que párese firme, hermano, porque usted va a ser atacado en su identidad. Muchas veces cuando tú le fallas a Dios, tú te haces la pregunta, ¿seré o no seré? Defiende la fe, para que la fe te defienda a ti. Si el Señor está ahí, Él te lo va a hacer sentir. Yo una vez le dije a una persona que me decía que Dios no la amaba. Digo, dile al Señor que te muestre que te ama. Y tuvo un accidente de tránsito. Casi le cortan miembros de su cuerpo. Y quedó maltrecha esa persona hasta el día de hoy, discapacitada. La otra persona con la que se estrelló murió en el accidente. Era un menor de edad, había agarrado el carro del tío sin permiso, un 1 de enero, borracho, y se fue en sentido contrario. Pagó un precio muy alto por ser desobediente, por querer hacer las cosas cuando no es el momento de hacerlas. Y a la otra persona le tocó también un precio alto.
pero pudo darse cuenta que Dios le ama. Atacará también tus convicciones, no solo lo que tú eres. Con que Dios os ha dicho. Eso no es así. Dios no quiso decir eso, Dios quiso decir esto. Hay algunos que son como esa famosa historia que dice que los ricos oyeron cuando Jesús dijo a los pobres: siempre los tendréis con vosotros. Y bueno, ¿para qué vamos a hacer algo que sigan siendo pobres? ¿No? Y los pobres escucharon: dadles vosotros de comer. Dice, bueno, que nos alimenten. Va a atacar tus convicciones. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Estás seguro de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué? Los testigos de Jehová han enseñado en su caballito de batalla, y yo quiero que observen, porque ellos se repliegan y luego arremeten otra vez y vienen con nuevos recursos. Ahora los estoy viendo en las paradas con un sistema. Déjenme decirles la verdad, es novedoso pararse en una parada con un pequeño atril de libritos. Antes los vendían, ahora hasta te los regalan. Pues ya la compra de la revistita como que no está funcionando del todo. Y se ven muy bonitas las ilustraciones. Y yo tengo una Biblia de ellos en mi casa. Y tengo algunos recortes que he sacado precisamente porque tengo que hacer defensa de la fe. Hace muchos años yo estaba en Chorrera, en el Coco, viviendo. Y llegaron unos de ellos y yo los recibí. Después me puse a pensar aquel texto que dice que uno no debe recibir este tipo de situaciones en casa, para no contaminarse. Pero si estás seguro de tus convicciones, entren, siéntense. Y comenzaron a hablarme de Jesús, que Jesús no era Dios. ¿No así? No es Dios. ¿Okay? Yo los escuché. Y después yo rebobiné la cinta. Y le dije al Señor: Señor, no quiero hacer misericordia. Así le dije. Pero dame paciencia y un poquito más de amor por estos. Y empecé yo a utilizar la Escritura. Y le dije: ¿saben una cosa? Me duele escucharles oír lo que están diciendo. El Dios que ustedes me están predicando es un Dios que hace acepción de personas. No, Jehová Dios, no. Lo que ustedes están enseñando es una perversión de la Escritura. Ustedes me están diciendo a mí que solo 144,000 personas irán al cielo. Y son judíos. O sea que ni tú ni yo vamos para allá. Ahora, yo quiero que ustedes me expliquen esa multitud que aparece en Apocalipsis, que no tenía manera de contarse, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que hacen allá arriba. Y cantan a Dios y hablan de la salvación que les vino a través de su Cordero ofrecido en la cruz. No, pero ¿qué eso digo? Vamos a la Escritura. Ustedes dicen que Jesús no es Dios. Si Jesús no es Dios, era profeta de Dios. ¿Sí? Me dicen sí. Un profeta de Dios no miente. No miente. Bien. Si el profeta de Dios dijo que él no era Dios, o él no era Dios, ¿por qué aceptó que la gente se postraran delante de él y lo adoraran? Porque Pedro, cuando vio esto, dice: no, yo soy hombre, adora a Dios. Juan, en la visión apocalíptica, trata de hacer lo mismo con el ángel y le dice: el ángel dice: no, Señor, adora a Dios, yo soy un ángel. Pero aquí está un hombre en medio del pueblo que acepta adoración, que la misma Escritura dice: cuando lo introduce al mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es ese al que el mismo Dios dice que lo adore?
Ese es Jesús. El digno de la honra, la alabanza y la gloria. El Padre es mayor que yo. Sí, porque tiene la preeminencia. Porque Él es el principal. El que lo envió al mundo. Él vino a cumplir la misión al Padre a favor del mundo. Él sabía que el amor de Dios, de su Padre, era tan grande que Él se hizo uno con Él y le dijo: Señor, vengo a hacer tu voluntad. Y Dios le preparó un cuerpo. Y la síntesis de la encarnación, la dice Pablo, en el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y sujetos toda la vida al yugo de la servidumbre. Jesús en las Escrituras está revelado como el que no tiene principio de días. La figura de Melquisedec, que bendice a Abraham cuando viene de derrotar a los reyes y viene y lo recibe. ¿Y con qué lo recibe Melquisedec? Con pan y vino, que son los símbolos del cuerpo y de la sangre que serían ofrecidos en el futuro. Ahora, yo les dije a estos señores de los testigos de Jehová, yo tengo problemas con ustedes porque para ustedes son los únicos. El resto es la cristiandad y va para el infierno. Entonces, la primera cosa que tienen que eliminar es el nombre Jehová, porque el nombre Jehová lo creó un fraile y era católico. Entonces, ¿cómo ustedes adoptan un nombre católico que se compuso para la deidad y ustedes vienen y lo traen acá? Y ahora ustedes son testigos de... No, pero que no. Bueno, para no alargarles la historia, hermanos, me trajeron a uno que supuestamente tenía el rango. Yo dije: ay, Dios mío. Bueno, acepté el reto. Vamos a pelear esta batalla. Y le dije: aquí lo que me duele es que ninguno de ustedes va a participar de esto. Y ustedes están haciendo a Jesús mentiroso. ¿Cómo? Lo están haciendo mentiroso. ¿Por qué? Él dijo en Juan capítulo 14: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también añadió: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No, pero que eso era solo para los apóstoles. Mentira del diablo, porque somos un solo cuerpo. No hay diferencia. Aquí no es empatar, tampoco es ganar. La palabra lo dice. Somos un solo cuerpo. Usted no es parte de una iglesia aparte y el otro de otra iglesia. No, que la iglesia católica olvida ese asunto. Jesús no viene por la iglesia católica apostólica romana, ni viene por la bautista, viene por su iglesia. Yo les pregunto en esta mañana: ¿quién de ustedes puede hacer una línea, un trail of blood, un rastro de sangre que te lleve hasta el apóstol Pedro? No se puede. Te pierdes en el tiempo. La única manera de ligarte a la iglesia apostólica es por la fe, por la misma cosa que nos llegó a nosotros. Por fe estamos arraigados en Él. ¿Cómo sabes que Jesús va a volver? Porque tienes fe en esa palabra. ¿Cómo sabes que eres salvo? Porque tienes fe en esa palabra. No lo puedes ver. Pero hay cosas que yo no puedo ver, pero ahí están. Miren, en la ciencia está otro de los grandes obstáculos para muchos creyentes. Se vuelven cientificistas. Hermano César y yo somos gente que tuvimos la oportunidad de abrigar una licenciatura que tenía que ver con la ciencia, como es la química. Somos químicos, pues, inventando cosas. ¿Qué me he dado cuenta con el tiempo?
Todas las cosas están allí. Todo lo que hace el hombre es descubrir, pero están allí. ¿Cuántos tienen muebles de madera en la casa? A ver, levanten la casa. Un mueble que les encanta en la casa. Todos tienen muebles de madera. Si usted hubiese estado aquí cuando Dios hizo el mundo, ¿usted se le hubiera ocurrido pensar que en los árboles había muebles? Pero Dios lo pensó. Había cocinas, había muebles, habían sillas, habían camas. Dios lo pensó todo. Y te dio la virtud de descubrirlo. Te toca a ti luchar por el descubrimiento. Como le tocó a Alba Edison luchar por descubrir la bombilla eléctrica. Hay una cuota de sufrimiento. Pero tus convicciones seguirán siendo las mismas. Decía alguien, cuando te montas al avión, es interesante lo que pasa cuando se monta al avión y comienza una tormenta o hay un vacío de esos, un área de... ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos han estado en los aviones así? Decía una vez, yo no sé por qué en los aviones cuando algo, ¡ay! Va todo el mundo, y ¡ay, Jesús mío! Y no llaman a Mahoma, ni claman a Buda. ¿A quién llaman? En una canción popular decía un cantante nuestro, y hay hasta otras por ahí que dice que el que va a robar le pide al Señor que lo ayude, y que el que sale al que le van a robar le pide al Señor que lo cuide. Alabado sea Dios. Miren, Dios va a cuidar al que tiene que cuidar, pero a los que cuida de manera especial es a sus hijos. Esa es una promesa. ¿Hay chikungunya? Sí. ¿Hay zika por ahí? Sí. ¿Hay malaria, fiebre amarilla? Sí hay. Haga su parte y déjele a Dios el resto. Porque la palabra dice que si padecemos haciendo lo malo y usted tiene ahí los montones de floreros llenos de agua y los esconde arriba del como los escondían en Betania arriba de los cielos rasos, con ese montón de agua, y si te vuelve un criadero de mosquitos, después no te quejes. Vas pagando por hacer lo malo. Pero si haciendo el bien te están picando los mosquitos, entonces ampárate en la voluntad y en la protección de Dios, que dice que Él que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, fortaleza mía, en el cual confiaré. Y hay promesa allí, que no tocará plaga tu morada, que no tengas temor de saeta que vuela de día, no le tengas miedo a las balas de esos malos allá afuera. Si estás haciendo lo correcto, el Señor cuidará a sus hijos. Ni el terror nocturno. Hay algo que Dios no va con nosotros, y es con el miedo, con la cobardía. Al Señor no le agrada eso. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Hay que ser valientes, y a la hora de defender la fe, más todavía. La palabra nos enseña eso. Atacará tus conocimientos. La ciencia dice, todo el mundo cree y tú eres el único que no cree. Me llama mucho la atención, porque a la hora en que tienes que hacer la defensa, tú debes hacer esto con mansedumbre, con reverencia, con el ánimo de no avergonzar, pero sí, como decía un gran escritor, la apología o la apologética cristiana es defender la fe para tapar bocas. No necesariamente para abrir corazones, pero sí tapar bocas. ¿Se acuerdan la historia del apóstol Pablo cuando Elimas el mago se le oponía? Él está tratando de compartir la palabra, y la palabra está llegando al procónsul, pero el hombre está oponiéndose allá al otro lado. No, que la palabra dice esto, y el hombre allá no, que la escritura. Hermano, y el apóstol Pablo llegó al tope. Pero esos son momentos de verdad. Y le dice: oh hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿hasta cuándo vas a cesar o no de oponerte a los caminos del Señor? Y si ahora te vas a quedar ciego por un tiempo para que aprendas. Y el hombre quedó, que tuvieron que sacarlo. Y obviamente
El otro se convirtió porque dice, si a este lo sacaron ciego, a mí me sacan muerto. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos míos, tenemos una sólida fe. Tú tienes un Padre en los cielos. Por favor, se los ruego por el gran amor de Dios, no hablen del cristianismo, hablen de Cristo, que es diferente. Hay gente hablando del cristianismo. Hay que hablar de Cristo, hay que testificar de Cristo. Tú puedes conocer de Jesús esto y puedes dar buen testimonio de Él. ¿Quieren verlo? Vámonos a Juan capítulo 9. Ya vamos acabando porque sé que el tiempo se nos está yendo. En la historia de aquel hombre que nació siendo ciego, hay un bonito ejemplo de cómo hablar de convicciones firmes, aunque no tengas tanto conocimiento. Dice que al pasar Jesús, Juan capítulo 9, vio un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí hay algo importante, no todas las cosas que ves son lo que parecen. ¿Ok? Pídale al Señor visión espiritual. Cuando el Espíritu Santo cayó pensaban que era producto del mosto, del vino. Y no era nada que ver con eso. Cuando Elí vio a Ana pidiendo el hijo, le dijo, digiere tu vino. Hay gente que no sabe distinguir al que está metido en el Señor de una borrachera. ¿Ok? Aquí, como asociaban esto con la enseñanza farisea de que todo pecado y toda cosa tenía que ver con algún pecado, dice, ¿qué pasó aquí, Señor? Dice, no todo lo que hay en el mundo es producto del pecado. Es un proceso de degeneración de las cosas, sí. Pero Dios las ha permitido, porque la gloria de Dios está en juego ahí. ¿Ok? En tu defensa y en la forma en que la haces está la gloria de Dios contenida. Y Jesús añadió, dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Qué interesante, tú eres luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al que había nacido ciego. Y le dijo, ven, lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. La primera cosa que les dije, la identidad. ¿Quién eres? Yo soy. No estén buscando a otro ni parecido. Es más, no tengo hermanos gemelos. Es más, mi mamá no tuvo más hijos después de mí. Yo soy. Ese mismo que andaba en esas cosas. Ahora, yo soy. La condición de él era horrible porque estaba ciego y al mismo tiempo mendigando. Imagínense. Es una situación difícil. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y aquí empieza a hacer una defensa de lo que ha ocurrido en su vida, que es un ejemplo bonito de cómo se defiende la fe. Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Qué dijo él? Todo lo que había sucedido. No dijo, ni le añadió, ni le quitó. Dijo lo que tenía que decir. Pero miren lo que ocurre. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. ¿Usted cree que para defender la fe usted tiene que saberlo todo? No, usted no lo sabe todo, yo tampoco. Por eso cada predicador nos da siempre una bendición y un detalle, un perfil
nos hace ver la cosa. Mírenlo de este lado, qué bonito se ve. Y el otro, mírenlo del otro lado. Como esos vitrales, que son de distintos colores, los cristales. Cada vitral tiene un detalle. Y en cada uno de los cristales el color da un detalle o una figura. Así es la palabra de Dios y así podemos presentarla. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Imagínense dónde va. A la jerarquía religiosa del momento. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y vi. Es la misma canción, pero hay que cantársela a todos los que demanden razón de la fe que hay en ti. Pero dígala exactamente como se le contó y se le transmitió, para que tenga el mismo efecto y el mismo poder. No la cambie, no la acomode, porque tuerce la puerca el rabo, dicen allá donde uno. ¿Ok? Por eso algunos de los fariseos decían: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y el que dijo: es un profeta. Cuando la mujer samaritana recibe la revelación de su vida pasada, me parece que eres profeta, porque el profeta estaba identificado con revelación que Dios le daba de la vida de la persona, o podía declarar cosas a la vida de la persona que estaban sucediendo o iban a suceder, de la certeza de esas cosas. El profeta era un hombre de certeza, no andaba. No, era un hombre de certeza y de verdad. Y dice entonces que entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Vuelve el tema de la identidad, pero ahora es más sutil. Ese es hijo de ustedes. ¿Qué? Es hijo de ustedes. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo? Y sus padres entonces le respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos, o quién le abrió los ojos. Nosotros no lo sabemos. Preguntarle a él. Edad tiene, él habla. Eso es lo que está diciendo. Él no es mudo, él habla. Sus padres dijeron esto porque tenían, ¿qué cosa? Miedo. Vuelvo al asunto. Saque la cobardía de su agenda. Tenían miedo a los judíos porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: edad tiene, preguntarle a él. Y por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, y aquí sonó la cosa evangélica: hijo, dale gloria a Dios. Lo que ha ocurrido contigo es algo realmente interesante. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Miren, es un pecador. Entonces él les contestó: si es un pecador, no lo sé. Este hombre no sabía nada, pero les estaba dando una cátedra de fe. Por Dios, hermanos, dice: lo único que sí sé era la clase de vida que tenía. Yo era ciego y ahora veo. Lo que yo sí sé es que mi vida era una vida miserable y el Señor cambió esa vida. Lo que yo sí sé es que estando metido ahí en el pecado, el Señor me sacó de allí. Ese es tu testimonio y eso es lo que tienes que defender. Lo que ha sido y ha hecho Dios en tu vida. Tu vida pesa y vale a la hora de testificar. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis otra vez oírlo?
es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos. Dios mío, como si le hubiera mentado la madre. ¿Ah? O sea que el ciego era ciego, pero no era bruto, era inteligente. La lógica, la razón le decía, pero entonces, ¿cuál es la necedad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué les molesta si la ceguera no era de ustedes? ¿Ah? Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos, entonces lo insultaron. Porque eso es todo lo que sabe hacer el diablo, insultar. No da respuestas, insulta. Y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Y vuelve el hombre y defiende lo ocurrido y dice que le dijo, pues en esto hay algo asombroso. Y lo asombroso es que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Bendito el Señor. Yo subiendo y bajando y subiendo y bajando. ¿Ah? Y a ti te respondió, pues, gloria a Dios. ¿Usted quiere que yo siga atado a su perdición? ¿Que yo siga anclado a su mala manera de vivir? No. Me libertó. Hay un cántico que se cantaba en las iglesias hace mucho tiempo. Me libertó de las cadenas, me libertó. Ya casi no se oye, porque ahora nada más se escuchan a los salmistas. Y a esos les pagan para ir a verlos. En ese tiempo tú ibas a la iglesia y tú escuchabas tremendos ministros de la alabanza y no te cobraban por alabar a Dios. Porque la religiosidad se metió en la iglesia. Y quiero que observen algo. Es de tal magnitud este problema que está traslapando catolicismo y movimientos evangélicos. Cuando usted escucha ahora los conciertos que hacen los católicos, tienen el mismo sistema de mercadeo que tienen algunos evangélicos. Y se proyectan de la misma manera. Esto no es cuestión de métodos. Esto no es con espada, ni con ejército, ni con fórmulas humanas. Esto es con mi Santo Espíritu, como dijo el Señor en el pasado. Por eso se convierten un montón de personas y luego usted los ve que se apartan y naufragan porque no hay fundamento. Fundamento hay en personas como ustedes y nosotros que pagamos un precio, que pudiéramos estar hoy en cualquier playa tomándose la cerveza que usted quisiera, entre amigos, viviendo la vida loca, pero ajenos de la vida de Dios, totalmente apartados de los pactos y las promesas, sin saber a qué arraigarse y luego irse a la tumba sin saber a dónde vas, aunque el Señor sí sabe a dónde va. En el verso 30 dice, respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué me dice esto? Que este hombre había escuchado la Escritura, estaba en el templo, siempre estaba oyendo maestros enseñar esto. Eso es lo que ustedes me han enseñado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ustedes me dicen no coincide con lo que ha ocurrido. No, porque ustedes no lo pueden controlar, porque ustedes no pueden determinar el evento, porque ustedes no pueden gobernar el ejemplo. Miren, cuando el catolicismo sufrió el cisma y el movimiento de cambio vino y la reforma se da, entonces los que eran hasta ese momento hijos de la iglesia se volvieron herejes. Y eso permaneció por mucho tiempo en la iglesia, hasta poquito el Segundo Concilio Vaticano. Llegó un momento en que decían que la Biblia que nosotros usábamos no era la Biblia verdadera, sino que era la de ellos. ¿Por qué? Porque era una manera de separar cosas. Pero, bien, yo un día me dije, esto está interesante, voy a leer la Biblia de aquel lado y voy a comparar eso. Y tú ves la sutileza del diablo. En algunos pasajes se han hecho traducciones
que han mutilado totalmente la doctrina de la justificación por la fe, la salvación y el poder de la sangre de Jesús. No es lo mismo decir que Jesús por su sangre nos redime, a decir Jesús por su muerte nos redime. Porque si Jesús hubiese muerto ahorcado no salva a nadie. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Por eso es que les digo, se tuerce. En un texto de la Escritura, cuando quisieron defender la virginidad de María, un tema que está caliente, porque ahora la separación es los que tienen a Jesús y María y los que solo tienen a Jesús. O sea que a nosotros como que nos hace falta algo acá. Yo fui rezador por muchos años. Yo no llegué a ser sacerdote porque eso de no casarse no me hacía clic. Y bueno, después descubrí que los sacerdotes en Israel se casaban, que el primer papa tuvo mujer, porque tuvo esposa. Jesús no sanó a la suegra de Pedro. Si el que tiene suegra es el que tiene esposa. ¿Sí o no? Entonces dije, bueno, entonces los otros papas andan mal. O les metieron un gol, porque la Biblia no contradice eso. Lo que decía la Biblia era que el sacerdote debía casarse con una mujer que no tuviera segunda nupcia, sino que fuera una virgen, para mantener la pureza del matrimonio, como símbolo. Y eso es lo único que... Pero la Biblia lo enseñaba. La Biblia dice de eso allá en Timoteo, que prohibirán casarse y alimentos y cosas que vendrían accesorias que no tenían nada que ver con lo básico y lo fundamental. Bueno, llegó el momento en que el catolicismo se dio cuenta que, bueno, vamos a separar la Biblia, pues. Pero el movimiento de la palabra estaba convenciendo conciencias, estaba hablando a las almas y la gente salvándose. ¿Y qué sucedió? Que cuando viene el Segundo Concilio Vaticano se dan cuenta que están perdiendo terreno y que la gente del libro está metiéndose en los lugares donde nadie quería meterse y la gente se está convirtiendo. Entonces decidieron hacer una apertura. Y por eso comienza a leerse la Biblia entre los católicos. La versión que encajó fue la Dios llega al hombre, o Dios habla hoy. Y luego la Biblia de Latinoamérica. Y vinieron otras muy buenas traducciones como la del padre Straubinger, Nácar Colunga, y otras tantas que hay, la Biblia de Jerusalén, que ahora están sobre la mesa. Y siguen diciendo cosas que ni en ese libro están. Llegaron a actuar de tal manera que para que la gente dijera que esto era la verdad y aquello, comenzaron a levantar todo un sistema religioso de doctrinas y creencias que hasta el día de hoy tiene a muchos sumidos en la oscuridad. ¿Saben cómo llegaron a la lógica de que declarar que María era la madre de Dios? Hicieron lo que yo llamo una regla de 3. María es la madre de Jesús, ¿sí o no? Sí. Jesús es Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces María es madre de Dios. Un silogismo. Una cosa sutil del mismo diablo. Tocaron algunos textos cuando dice y sin haberla conocido. El texto de Reina Valeria dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Ellos dicen que no. Hay un texto que tienen ahí que dice, y sin que la hubiese conocido. O sea, que José se casó con una mujer a la que no pudo tocar nunca. Ese matrimonio muy difícil. Quizá por eso se murió antes, según dicen los historiadores. ¿Quién se va a casar con alguien y no va a querer tocar a su mujer? Por Dios. Y yo decía, ¿de dónde sacaron eso? Si el mismo ángel, cuando el pobre José está con la mujer, me quemó. Está rascándose la cabeza. Un hombre justo dice, ¿qué yo hago? La van a matar a pedradas. Pero como era justo, dice la Biblia, pensando en esto, el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, no temas, José, en recibir a María, tu mujer,
como esposa. Él nunca dijo la mujer de Dios. Tu mujer, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En la mentalidad hebrea, el Mesías iba a nacer de una pareja. Lo que no sabían era que este niño iba a venir por una intervención de Dios, porque tenía que ser obviado el asunto de la naturaleza humana pecadora. Por eso no podía intervenir el varón, porque el hombre pecador engendra, la mujer concibe, y al engendrar a otro, engendra uno igual que él, pecador. Al ser engendrado por Dios, por la acción de Dios, Jesús vino con una naturaleza sin pecado, para que pudiera derramar esa sangre en la cruz y ser aceptada por Dios para tu salvación y la mía. Defienda su fe, hermano. Amén. Gloria sea a Dios. Termino con estos versículos. Vamos a ponernos de pie para que no se me duerman. Algunos estarán soñando. Dice aquí el verso 33: desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Y saben, cuando este hombre les dijo estas cosas a los fariseos, dice, respondiendo ellos, le dijeron, tú naciste enteramente en pecado, y tú nos enseñas a nosotros. Dice que Dios humilla a los soberbios, y lo echaron fuera de la sinagoga. Jesús oyó decir que lo habían echado afuera, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Este era un hombre receptivo a la fe. Receptivo a la fe. Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Gloria al Señor. Él entonces dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y lo adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que escucharon, pues estaban con él, oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. No hay peor arrogancia que creer que uno tiene la razón y no que Dios la tiene. Yo le animo, hermano, a que haga una defensa de la fe con corazón decidido, sin cobardías, sin temor. Tú no tienes nada de qué avergonzarte. Nada. En la fe que nos fue dada no hay nada de qué avergonzarse. ¿Por qué te vas a avergonzar del amor de Dios? ¿Por qué te vas a avergonzar de una obra maestra como es la salvación? Cuando lo que no podía hacer la ley, Dios lo hizo posible enviando a su Hijo en semejanza de carne. ¿Por qué me voy a avergonzar de que Dios haga prodigios y portentos? De que consuele al afligido, de que levante al caído. En eso no hay de qué avergonzarse. Dios todo lo que hace, lo hace bien. Y si yo hago defensa de esa fe, bienaventurado soy. Padeceré por hacer lo malo, pero no por hacer lo bueno, ni por hablar de aquel que todo lo hace bien. A ese Señor servimos. Yo recuerdo que al final de aquella conversación con los testigos de Jehová me dijeron que yo era un candidato a ser seguidor del anticristo. Y yo les dije, miren, puede que aparezca, pero si aparece también lo podré identificar. Si yo estaré con vida, yo lo podré identificar. Y lo único que me va a poder sostener en aquel día es la misma fe que tengo el día de hoy. Para saber quién es, cómo viene y la sutileza con la que está entrando. Cuiden este espacio que tenemos aquí. La enseñanza que se está dando, manténganla, reténganla, arraíguense, dice la palabra. Es lo único que nos va a sostener en los días que vendrán. Habrá mucha confrontación, habrá oposición, e inclusive puede llegar a algún momento una persecución, pero tenemos que ser sabios, sabios a la hora de defender lo que a la palabra dice.
Hay fuerzas que se están moviendo. El movimiento gay, las situaciones políticas, las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor ocurrir, todas nos están diciendo que vamos camino al despeñadero como humanidad. Pero los hijos de Dios estamos aquí para hacer luz y sal de la tierra. Así que con esa misma vocación, pídale al Señor. Me acuerdo de un gran movimiento que se llamaba Defensores de la Fe. Ser un defensor de su fe. Dios no te va a avergonzar. Lo que has oído de mí ante muchos, eso también transfiérelo, transmítelo, compártelo. Un día te irás, pero el mensaje se va a quedar en aquellos a los que tú enseñas. Y te van a agradecer toda la vida que los hayas guiado bien. Él me lo dijo. Me acuerdo que el pastor me decía esto. Me acuerdo que el hermano aquel nos decía aquello. Eso es bonito, hermanos. Y somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no debe andar a tientas. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres Señor de cielo y tierra.